El 15 de julio de 1099, el sol de la mañana resplandecía despiadadamente sobre los muros manchados de sangre de Jerusalén, mientras el duque Godofredo de Bouillon recibía noticias que deberían haber significado el fin de todo. 3 exploradores cubiertos de polvo entraron a trompicones en su tienda de mando, con sus caballos cubiertos de espuma, portando informes de un ejército egipcio tan vasto que desafiaba la comprensión. Al-Afdal ibn Badr al-Yamali, el general más temido del Islam, marchaba hacia el norte con 20.000 tropas frescas para reclamar la ciudad santa. Contra esta fuerza oceánica, Godofredo podía reunir quizás 1.200 hombres de combate efectivos. Las matemáticas eran aterradoras. 17 guerreros egipcios por cada caballero cruzado. Imagina esta pesadilla. Jerusalén había caído solo 2 semanas antes, tras un asedio que consumió casi todo. El ejército cruzado que había marchado desde Europa con 60.000 almas, ahora apenas llenaba la plaza de un pueblo. La enfermedad, la batalla y el brutal calor levantino habían reducido la gran expedición a este remanente lamentable. Cada caballero superviviente representaba años de entrenamiento y una fortuna igual a la de un señorío entero. Pero la carne y el acero no significaban nada contra tales números abrumadores. El propio Godofredo llevaba las cicatrices de la conquista de Jerusalén. A sus 39 años, el duque de la Baja Lorena se había demostrado a sí mismo como el mejor comandante de campo de la expedición. Pero incluso su genio táctico parecía inadecuado contra la hueste de Al-Afdal. El visir egipcio comandaba 5.000 mamelucos de caballería pesada, soldados esclavos entrenados desde la infancia en la guerra montada. Detrás de ellos marchaban 15.000 de infantería, incluidos lanceros sudaneses cuyas armas con punta de bronce podían perforar la cota de malla como si fuera pergamino. El tren de equipaje egipcio, por sí solo, requería 3.000 camellos. He aquí lo que las crónicas no te cuentan sobre esa mañana sofocante en la tienda de Godofredo. La elección no era simplemente entre luchar y morir. Quedarse en Jerusalén significaba soportar un asedio por fuerzas que habían retomado la ciudad de los turcos selyúcidas solo un año antes. Al-Afdal conocía cada debilidad en los antiguos muros. Los ingenieros de asedio egipcios podrían matar de hambre a los defensores en semanas, convirtiendo el triunfo cruzado en la ironía más cruel de la historia. Pero marchar hacia afuera significaba una aniquilación segura en batalla abierta. Las tácticas cruzadas tradicionales dependían de cargas de caballería pesada que destrozaban las formaciones enemigas mediante el puro ímpetu. Contra las filas disciplinadas de Al-Afdal, tales ataques no lograrían nada más que un suicidio espectacular. El comandante egipcio había roto ejércitos más grandes usando métodos probados. Los arqueros mamelucos bañarían a la caballería que se aproximaba con flechas, y luego los lanceros pesados acabarían con los supervivientes. Simple, efectivo, inevitable. Raimundo de Tolosa, el comandante más anciano de la expedición, con 59 años, aconsejó una defensa desesperada. Despojar a la población de Jerusalén, concentrar a cada hombre detrás de los muros más fuertes, rezar por el socorro desde Antioquía. Tancredo de Antioquía, de apenas 25 años, pero ya legendario por su audacia en el campo de batalla, argumentó a favor de un ataque inmediato antes de que se completaran los preparativos egipcios.
Ambas soluciones conducían a la destrucción. Los informes de los exploradores pintaban la posición de Al-Afdal con una precisión que helaba los corazones veteranos. El ejército egipcio había acampado cerca de Ascalón, a 19 kilómetros al suroeste de Jerusalén, controlando la carretera costera que conectaba Egipto con Siria. Desde allí, podían asediar la ciudad santa o interceptar cualquier intento cruzado de retirarse hacia Antioquía. La trampa era perfecta. Mientras las sombras de la tarde se alargaban a través de las torres conquistadas de Jerusalén, Godofredo hizo sus cálculos. 1.200 hombres contra 20.000. Caballeros agotados contra tropas frescas. Cristianos desesperados contra musulmanes confiados. Cada manual militar jamás escrito declaraba el resultado inevitable. Pero he aquí lo que las crónicas no te cuentan sobre la decisión de Godofredo. La elección no era entre la victoria y la derrota. Era entre dos tipos de destrucción. Y en ese momento imposible, nació una táctica revolucionaria que reescribiría las reglas de la guerra medieval para siempre. La maquinaria de guerra de Al-Afdal, que emergió del delta egipcio, representaba la cúspide de la organización militar medieval. Imagina este espectáculo aterrador acercándose a los muros de Ascalón. Los 20.000 guerreros del visir marchaban en columnas perfectas que se extendían 13 kilómetros a través de la llanura costera. Su consumo diario de grano, dátiles y agua equivalía al de una ciudad de 50.000 civiles. La nube de polvo de su avance podía verse desde las torres de Jerusalén. Una mancha marrón contra el cielo azul celeste del Mediterráneo que crecía cada hora. En el núcleo del ejército cabalgaban 5.000 mamelucos, soldados esclavos comprados de niños y entrenados exclusivamente para la guerra montada. Cada uno llevaba un arco compuesto capaz de perforar cota de malla a 180 metros, además de lanza, espada y maza. Sus caballos, criados de linajes árabes y bereberes, podían mantener velocidades de galope que los destreros europeos solo lograban en ráfagas cortas. Estos no eran campesinos reclutados o levas feudales. Estos eran asesinos profesionales que habían aplastado a los enemigos fatimíes desde Sudán hasta Siria. Detrás de la caballería venían 15.000 de infantería organizados en formaciones precisas que habían conquistado la mitad del norte de África. Lanceros sudaneses, sus puntas de bronce brillando como estrellas. Arqueros nubios, cuyos arcos requerían 68 kilos de fuerza de tensión. Ingenieros sirios, arrastrando equipos de asedio que podían reducir los muros de Jerusalén a escombros en semanas. La logística por sí sola demostraba la superioridad militar islámica, donde los ejércitos cruzados apenas gestionaban líneas de suministro básicas. Los intendentes de Al-Afdal coordinaban provisiones para fuerzas más grandes que la mayoría de las ciudades europeas. Pero he aquí lo que los cronistas apenas mencionan sobre esos días cruciales a mediados de julio. Mientras Al-Afdal se preparaba metódicamente para el asedio, el liderazgo cruzado se estaba desintegrando. Raimundo de Tolosa, el comandante nominal de la expedición, había caído gravemente enfermo por heridas recibidas durante el asalto a Jerusalén. La fiebre asolaba su cuerpo mientras yacía semiconsciente en un palacio requisado, incapaz de proporcionar dirección estratégica cuando más desesperadamente se necesitaba. Sin su autoridad unificadora, los nobles restantes cayeron en patrones familiares de desconfianza y competencia. Tancredo de Antioquía,
controlaba quizás 400 hombres, pero sus fuerzas estaban dispersas a través de territorios recién conquistados, estableciendo control de guarnición sobre una población que lo superaba 50-1. Roberto de Normandía comandaba a otros 300 caballeros, pero pasaba más tiempo discutiendo sobre el botín de Jerusalén que preparando defensas. El gran ejército cruzado, que había aterrorizado al Islam desde Nicea hasta Antioquía, ya no existía como una fuerza de combate cohesiva. Los informes de inteligencia que goteaban en el cuartel general de Godofredo pintaban un cuadro cada vez más desesperado. Los exploradores egipcios sondeaban el perímetro de Jerusalén diariamente, mapeando posiciones defensivas, contando defensores, identificando puntos débiles en muros reparados apresuradamente tras el asedio reciente. Al-Aftal no se apresuraba hacia un asalto precipitado. Estaba conduciendo una preparación metódica para la victoria total. Los números empeoraban con cada hora que pasaba. La disentería golpeó el campamento cruzado, reduciendo los combatientes efectivos por docenas diariamente. El calor del verano en las colinas de Judea alcanzó temperaturas que dejaban a los caballeros europeos postrados al mediodía, sus armaduras de malla convirtiéndose en hornos que cocinaban la carne bajo el acero. Las fuentes de agua fuera de Jerusalén requerían peligrosas expediciones de forrajeo, mientras a las patrullas de caballería egipcia apretaban su lazo alrededor de la ciudad santa. Entonces todo cambió en la noche del 11 de agosto. Un consejo de guerra final se reunió en la capturada Cúpula de la Roca, ahora convertida apresuradamente en una capilla cristiana. Godofredo extendió mapas sobre mesas aún manchadas con sangre musulmana, estudiando rutas, calculando distancias, sopesando opciones imposibles. Los comandantes reunidos representaban la última esperanza de la cristiandad en el este. Sin embargo, sus fuerzas combinadas apenas igualaban a una sola división egipcia. Lo que sucedió a continuación desafió cada principio de la estrategia medieval. En lugar de prepararse para la defensa de asedio o negociar términos de rendición, Godofredo anunció la decisión militar más audaz desde que Aníbal cruzó los Alpes. Marcharían al amanecer y atacarían a la hueste abrumadora de Al-Aftal en batalla abierta. Los caballeros reunidos miraron en silencio atónito. El suicidio militar nunca había sonado tan tranquilamente razonado. 12 de agosto, 4:17 de la mañana. La oscuridad absoluta cubría las colinas de Judea mientras 1.200 cruzados comenzaban su marcha final hacia la eternidad. Sin trompetas anunciando su partida, sin estandartes volando en la quietud previa al amanecer. Godofredo de Bouillon había ordenado silencio total mientras su pequeño ejército se arrastraba a través de las puertas de Jerusalén como fantasmas buscando sus propias tumbas. Cada paso sobre las piedras antiguas resonaba con finalidad. La formación que emergió desafió cada convención de la guerra cruzada. En lugar de la tradicional vanguardia de caballería pesada, seguida por infantería luchando por mantener el paso, Godofredo había creado algo revolucionario. 3 divisiones coordinadas se movían en perfecta sincronización a través del terreno rocoso. Él comandaba el centro con 400 caballeros y hombres de armas. Raimundo de Tolosa, a pesar de su fiebre, insistió en liderar el ala izquierda con 350 de infantería.
Tancredo de Antioquía controlaba la derecha con 450 soldados de a pie y caballería mixta. Aquí es donde la leyenda se encuentra con la realidad táctica. Los ejércitos medievales típicamente marchaban en columnas sueltas que requerían horas para formar líneas de batalla. La fuerza de Godofredo avanzaba ya organizada para el combate inmediato, cada división manteniendo intervalos precisos que permitían un despliegue instantáneo. La innovación representaba años de experiencia ganada con esfuerzo comprimida en una necesidad desesperada. Estos no eran los peregrinos entusiastas que habían partido de Europa 4 años antes. Estos eran veteranos que entendían que la supervivencia significaba adaptarse o morir. La marcha de aproximación de 19 kilómetros a través de la oscuridad probó la resistencia humana más allá de los límites normales. Caballeros en cotas de malla de 36 kilos tropezaban a través de terreno roto mientras mantenían silencio absoluto. La infantería cargaba lanzas de 4 metros que se enganchaban en rocas y matorrales con cada paso. El calor de agosto, incluso de noche, dejaba a los hombres jadeando por agua que no podían desperdiciar. Sin embargo, la disciplina se mantuvo con una determinación de hierro, nacida de saber que un solo ruido, un caballo tropezando, una pieza de equipo tintineando, podría alertar a los centinelas egipcios y condenarlos a todos. Para las 5:30 de la mañana, el horizonte oriental comenzó a brillar con un oro pálido, mientras los exploradores de Godofredo informaban de posiciones egipcias más adelante. El enorme campamento de Al-Afdal se extendía a través de la llanura costera como una ciudad temporal. Fuegos de cocina salpicaban el paisaje donde 20.000 hombres preparaban comidas matutinas en cómoda confianza. El comandante egipcio había posicionado sus fuerzas con precisión matemática. Caballería pesada estacada cerca del mar para prevenir escapes. Campamentos de infantería bloqueando rutas interiores. Tiendas de mando ocupando el centro, protegidas por anillos de guardias mamelucos. Pero Al-Afdal había cometido un error de cálculo crítico. Su abrumadora superioridad numérica había engendrado complacencia. Los centinelas egipcios vigilaban mensajeros y convoyes de suministro, no ataques suicidas de fuerzas a las que superaban 17-1. La doctrina táctica del gran general asumía enemigos racionales que entendían la imposibilidad matemática. Nunca había enfrentado a cristianos desesperados, convencidos de que Dios exigía milagros. El amanecer rompió con una brusquedad impactante a través del cielo mediterráneo, revelando las divisiones cruzadas, posicionadas a solo 360 metros del campamento egipcio durmiente. Godofredo levantó su espada. La luz de la mañana atrapando el acero como fuego divino. La señal pasó instantáneamente a través de gestos manuales preestablecidos. Sin cuernos, sin gritos de batalla. Solo violencia coordinada y repentina estallando de la nada. Los piquetes egipcios exteriores murieron antes de que pudieran gritar advertencias. La caballería de Tancredo golpeó como un rayo, alanceando a centinelas que aún se frotaban el sueño de los ojos. La infantería de Raimundo asaltó a través de brechas en el perímetro del campamento, derribando a guardias confundidos que no podían entender cómo los cristianos se habían materializado del aire vacío. La división central de Godofredo golpeó directo hacia la posición de mando de Al-Afdal,
abriéndose paso a través de tiendas donde oficiales egipcios luchaban por ponerse la armadura mientras aún estaban medio dormidos. Lo que sucedió en esos primeros 20 minutos desafió cada manual militar jamás escrito. Los ataques sorpresa tenían éxito a través de una planificación cuidadosa e inteligencia superior. Los cruzados no poseían ninguna ventaja, excepto la desesperación refinada en una ejecución táctica perfecta. Habían logrado lo imposible. Sorpresa estratégica completa contra una fuerza que debería haberlos detectado a kilómetros de distancia. En 20 minutos, lo inevitable se había vuelto impensable. Pero Al-Afdal no estaba acabado. Lo que sucedió a continuación probaría si el coraje podía superar a las matemáticas cuando los egipcios finalmente entendieran qué los había golpeado. El campamento egipcio explotó en caos, mientras 20.000 guerreros dormidos despertaban para encontrar a la muerte ya entre ellos. Imagina la sobrecarga sensorial. Acero cruzado cortando a través de paredes de lona. Gritos en árabe resonando a través de filas de tiendas. El estruendo de pabellones colapsando mientras caballos en pánico pisoteaban las cuerdas de sujeción. La ciudad militar perfectamente organizada de Al-Afdal se transformó en un corral de matanza en 17 minutos de violencia coordinada que nunca debería haber sido posible. La caballería de 450 hombres de Tancredo se abrió paso a través de las líneas de caballos egipcios como guadañas a través del trigo. Los guerreros mamelucos, la mejor caballería pesada del Islam, morían luchando por subir a las sillas, mientras las lanzas cristianas encontraban huecos entre los anillos de malla. Las matemáticas eran brutales. Cada cruzado montado enfrentaba un combate potencial con 40 enemigos. Pero la sorpresa comprimió esas probabilidades en encuentros individuales donde la armadura superior y la furia desesperada superaron la desventaja numérica. Pero entonces, el genio táctico de Al-Afdal emergió del caos. El visir egipcio no había conquistado la mitad del norte de África a través del pánico. Desde su posición de mando cerca del mar, observó el desastre desarrollarse con precisión calculadora. Sus señales de tambor resonaron a través del campamento, llamando a unidades dispersas a puntos de reunión predeterminados. En 30 minutos, 5.000 mamelucos de caballería se habían retirado más allá del alcance cruzado, formando filas disciplinadas en la llanura costera, donde los números finalmente podrían importar. El contraataque golpeó como retribución divina. La caballería pesada egipcia retumbó hacia adelante en olas que sacudieron la tierra bajo sus cascos. El sonido desafiaba la descripción. 20.000 cascos de hierro golpeando arena compacta crearon una fuerza percusiva que los hombres sentían en sus huesos antes de que la audición llegara a sus oídos. Nubes de polvo se elevaron 30 metros, convirtiendo la luz del sol de la mañana en un crepúsculo apocalíptico. La división central de Godofredo, atrapada y dispersa a través del campamento egipcio, enfrentaba la aniquilación. Sus 400 caballeros se habían extendido demasiado, persiguiendo enemigos que huían. Su formación se disolvió en la intoxicación del éxito imposible. Ahora, los lanceros mamelucos se abalanzaban sobre grupos aislados de cristianos que no podían retirarse lo suficientemente rápido para alcanzar posiciones defensivas.
Aquí es donde la desesperación se encontró con la brillantez táctica. En lugar de ordenar una retirada que se convertiría en masacre, Godofredo ordenó avanzar. Las divisiones cruzadas restantes abandonaron el saqueo del campamento para formar cuadros defensivos que se erizaban con lanzas de 4 metros. La infantería bloqueó escudos en muros superpuestos mientras los caballeros desmontaban para luchar a pie, su armadura pesada proporcionando una protección que la movilidad no podía igualar contra tales números abrumadores. La colisión, cuando llegó, redefinió la violencia. La caballería mameluca golpeó las formaciones cruzadas a galope tendido, lanzas rompiéndose contra escudos entrelazados, caballos gritando mientras se empalaban en lanzas cristianas. Las filas delanteras de ambos ejércitos desaparecieron en destrucción mutua. Jinetes egipcios murieron presionados contra acero franco. La infantería cruzada colapsó bajo el peso de caballos y hombres caídos. Las bajas aumentaron con precisión matemática. En 27 minutos de combate cerrado, 800 de caballería egipcia yacían muertos o muriendo. Los cruzados habían perdido 150 hombres. Pérdidas graves para su pequeña fuerza. Sin embargo, la tasa de intercambio permaneció catastróficamente a su favor. Los números abrumadores de Al-Afdal se estaban desangrando contra la disciplina cristiana y tácticas defensivas superiores. Pero el comandante egipcio no se estaba retirando, estaba aprendiendo. El siguiente asalto combinó arquería montada con apoyo de infantería, obligando a los cuadros cruzados a contraerse mientras las flechas caían como lluvia de acero. Los arcos compuestos mamelucos, capaces de perforar malla a 180 metros, encontraron huecos en formaciones estresadas más allá de los puntos de ruptura. Jóvenes caballeros colapsaban con flechas turcas sobresaliendo de hombros y muslos. La crisis llegó cuando Raimundo de Tolosa, liderando desde el frente a pesar de su fiebre, recibió una flecha a través de la garganta. El viejo conde se tambaleó, pero permaneció erguido, la sangre corriendo por su sobreveste mientras continuaba gritando órdenes a través de cuerdas vocales que apenas funcionaban. Sus hombres, viendo a su comandante muriendo de pie, lucharon con una furia que trascendió las limitaciones humanas. Tancredo aprovechó el momento. Su caballería, reformada tras su masacre inicial, golpeó el flanco de Al-Afdal precisamente en el instante en que la atención egipcia se centraba en la división vacilante de Raimundo. El joven príncipe normando liberó desde el frente, su lanza atravesando el pecho de un emir egipcio a galope tendido. Detrás de él, 200 caballeros montados se abrieron paso a través de infantería apiñada que no pudo formar filas lo suficientemente rápido para resistir. Las matemáticas habían cambiado. Para las 8:30 de la mañana, Al-Afdal enfrentaba una imposibilidad táctica. Su ejército había perdido 2.000 muertos contra 400 bajas cruzadas. Más críticamente, la moral egipcia se estaba rompiendo mientras guerreros que habían conquistado desde el Cairo hasta Damasco se encontraban sistemáticamente destruidos por fuerzas a las que superaban 10-1. Entonces, Godofredo tomó una decisión que desafió cada regla de la guerra medieval. En lugar de consolidar el éxito defensivo, ordenó el avance general. El ejército cruzado entero atacaría a las 18.000 tropas restantes de Al-Afdal en batalla abierta.
El silencio que siguió a la carga final de Godofredo llevó un peso más allá de la comprensión humana. Para las 9:15 de la mañana, la llanura costera cerca de Ascalón se asemejaba al propio mercado del infierno. 7.000 muertos egipcios alfombraban el campo de batalla en formaciones que contaban la historia de una destrucción sistemática. La caballería mameluca, los mejores jinetes del Islam, yacía retorcida entre sus monturas en patrones geométricos donde los cuadros cruzados se habían mantenido firmes. La infantería sudanesa se extendía en hileras donde las lanzas normandas habían cavado surcos sangrientos a través de filas apiñadas. La poderosa hueste de Al-Aftal simplemente se había desintegrado. El propio visir egipcio huyó hacia los muros de Ascalón con quizás 3.000 supervivientes de un ejército que había contado con 20.000 al amanecer. Detrás de él yacía no solo una derrota militar, sino el colapso completo de la proyección de poder fatimí en el Levante. La imposibilidad matemática se había convertido en realidad documentada, atestiguada por cronistas de ambos lados. Godofredo desmontó entre la carnicería, su brazo de la espada colgando inútil por heridas que nunca sanarían completamente. El duque de la Baja Lorena había matado personalmente a 11 guerreros egipcios, incluidos 2 emires mamelucos, cuyos cuerpos yacían al alcance de su estandarte. Sin embargo, el costo de la victoria se mostraba en cada línea de su rostro marcado por la batalla. El ejército cruzado que había logrado lo imposible contaba con apenas 800 combatientes efectivos de los 1.200 que habían marchado al amanecer. El botín del campo de batalla desafiaba toda creencia. El tren de equipaje de Al-Aftal contenía tesoros acumulados a través de décadas de conquista egipcia. Dinares de oro por miles, seda de Damasco por valor de un rescate real, especias de las rutas comerciales del Océano Índico, armas y armaduras fabricadas en los mejores talleres de El Cairo. Caballeros cruzados individuales se encontraron de repente ricos más allá de los estándares nobles europeos. Su participación en la victoria imposible, ganando recompensas materiales que transformarían las fortunas de sus familias por generaciones. Pero he aquí lo que las crónicas apenas mencionan sobre esas horas cruciales tras la victoria. Mientras los soldados comunes celebraban y contaban el botín, los comandantes supervivientes lidiaban con consecuencias estratégicas que se extendían mucho más allá del triunfo inmediato. Tancredo de Antioquía, sangrando por 3 heridas, pero aún montado, abogó por la persecución inmediata de los remanentes de Al-Aftal. Capturar la propia Ascalón, argumentó, completar la destrucción del poder egipcio en Palestina. Raimundo de Tolosa, apenas consciente por la pérdida de sangre, pero aún comandando su división, aconsejó precaución con palabras que emergieron como susurros apenas audibles. El viejo conde entendía lo que los caballeros más jóvenes no podían captar. Habían logrado un milagro táctico a través de la desesperación y la sincronización perfecta. Pero tales circunstancias nunca podrían replicarse. Mejor consolidar las ganancias que arriesgarlo todo en una agresión continua. El costo humano se hizo aparente mientras los cirujanos del campo de batalla contaban las bajas con precisión brutal. 300 cruzados muertos, incluidos algunos de los mejores caballeros de la cristiandad. Otros 200 heridos tan severamente
que nunca volverían a luchar. El propio Raimundo moriría de su herida en la garganta en 6 meses. La mente estratégica más grande de la Primera Cruzada, consumida por una infección que la medicina medieval no podía tratar. Sin embargo, la transformación estratégica fue completa. En 4 horas de guerra imposible, 1.200 cristianos agotados habían eliminado la última amenaza seria para su reino naciente. La derrota de Al-Afdal significó que ningún ejército egipcio desafiaría el control cruzado de Palestina durante las siguientes 2 décadas. El califato fatimí, tras perder sus mejores tropas en una imposibilidad matemática, se retiraría a posiciones defensivas alrededor del delta del Nilo. Actos individuales de heroísmo emergieron de los relatos de supervivientes que resonarían a través de siglos de historia militar. El hermano William, un caballero hospitalario que mantuvo una brecha solo durante 7 minutos mientras llegaban los refuerzos. El sargento Hugh el Bretón, cuya ballesta mató a 6 oficiales mamelucos antes de que una cimitarra egipcia encontrara su cuello. Soldados de a pie anónimos, cuyos nombres no aparecen en ninguna crónica, pero cuyo coraje desesperado hizo posible la victoria. Imagina el impacto psicológico en ambos ejércitos. Los supervivientes egipcios regresarían a El Cairo portando cuentos que desafiaban la creencia. ¿Cómo podían 1.200 francos destruir fuerzas que los superaban 17-1? La doctrina militar islámica, basada en el cálculo matemático y la superioridad táctica, no ofrecía explicación para tal reversión completa del orden natural. Los propios cruzados luchaban por comprender su logro. Muchos atribuyeron la victoria a la intervención divina, afirmando que habían presenciado ángeles luchando junto a las filas cristianas. Otros reconocieron que la innovación táctica, combinada con una sincronización perfecta, había superado probabilidades imposibles a través de la agencia humana más que la intervención sobrenatural. Mientras las sombras de la tarde se alargaban a través del campo de batalla, Godofredo tomó la decisión que definiría el futuro de su reino. Sin persecución de los remanentes de Al-Afdal, sin asedio de Ascalón, consolidación de ganancias en lugar de expansión arriesgada. La victoria imposible le había enseñado que los milagros no podían repetirse a demanda. El terremoto estratégico que comenzó al amanecer cerca de los muros de Ascalón se extendió por el mundo medieval durante décadas. En 18 meses de su victoria imposible, los cruzados se habían transformado de supervivientes desesperados en la potencia militar dominante en el Mediterráneo oriental. Las innovaciones tácticas, nacidas de la desesperación matemática, se convirtieron en doctrina estándar para los ejércitos cristianos desde Antioquía hasta Trípoli. Ataques al amanecer, movimientos de división coordinados, integración de infantería y caballería que habían emergido de la necesidad, ahora se extendían por los estados cruzados como metodología probada. Pero las consecuencias más profundas se extendieron mucho más allá de los manuales tácticos. La derrota catastrófica de Al-Afdal marcó el fin de la credibilidad militar fatimí. El califato egipcio, que había gobernado desde España hasta Sudán durante 2 siglos, nunca volvió a desplegar ejércitos capaces de desafiar la expansión cruzada. Su supremacía naval en el Mediterráneo oriental permaneció, pero sin fuerzas terrestres para explotarla. El poder egipcio se marchitó en una postura defensiva regional alrededor del delta del Nilo. La propia doctrina militar islámica sufrió una revisión fundamental
debido a las elecciones de Ascalón. Los comandantes musulmanes, que habían confiado en la superioridad numérica y las tácticas convencionales, descubrieron que enemigos desesperados, operando bajo presión imposible, podían lograr resultados que desafiaban el cálculo matemático. Las estrategias islámicas futuras enfatizaron evitar batallas campales contra fuerzas cruzadas consolidadas, prefiriendo la guerra de asedio y campañas de desgaste que negaban las ventajas tácticas cristianas. La supervivencia del reino cruzado dependió enteramente del precedente establecido durante esas 4 horas de combate imposible. Cuando Saladino finalmente emergió para desafiar el dominio cristiano, casi un siglo después, estudió las elecciones de Ascalón con precisión académica. El gran comandante kurdo entendió que los ejércitos francos, luchando por la supervivencia, representaban oponentes completamente diferentes a los ejércitos francos luchando por la conquista. Su estrategia en Hattin evitó deliberadamente dar a las fuerzas cruzadas la desesperación que las había hecho invencibles contra Al-Afdal. Carreras individuales fueron transformadas por la participación en el milagro matemático. Tancredo de Antioquía aprovechó su reputación de Ascalón para establecer el principado cruzado más agresivo, expandiendo el control cristiano profundamente en el norte de Siria a través de campañas que copiaban la metodología de ataque al amanecer de Godofredo. Su manual táctico, escrito en los meses siguientes a la victoria, se convirtió en lectura obligatoria para cada caballero, sirviendo en el Oriente Latino. El impacto psicológico en la moral cristiana a través de Europa no puede ser exagerado. La victoria de Ascalón llegó en las crónicas occidentales como prueba de que el favor divino apoyaba la causa cruzada incluso contra probabilidades imposibles. El reclutamiento para expediciones posteriores aumentó dramáticamente mientras los nobles buscaban participar en campañas que habían logrado milagros documentados. Lo imposible se había vuelto repetible a través de la preparación adecuada y el compromiso absoluto. Sin embargo, la lección más profunda de la batalla involucró limitación más que capacidad. La decisión de Godofredo de detener la persecución y consolidar ganancias demostró una sabiduría que muchos comandantes posteriores ignoraron para su destrucción. Los milagros militares, por espectaculares que fueran, seguían siendo accidentes de tiempo y circunstancia que no podían fabricarse solo con fuerza de voluntad. La imposibilidad matemática que salvó a Jerusalén en 1099, representó una convergencia irrepetible de factores de la que carecerían las batallas futuras. Las academias militares modernas estudian a Ascalón principalmente como un ejemplo de coordinación de armas combinadas lograda a través de innovación desesperada. La integración perfecta de la acción de choque de caballería con la capacidad defensiva de infantería anticipó desarrollos tácticos que no se convertirían en estándar hasta siglos después. Colegios de Estado Mayor, desde Sandhurst hasta West Point, analizan las lecciones de la batalla sobre la multiplicación de fuerza a través de una coordinación y sincronización superiores. Los 800 supervivientes cruzados, que regresaron tambaleándose a Jerusalén esa noche, habían alterado fundamentalmente el equilibrio estratégico del mundo medieval. Su logro resonó a través de 2 siglos de guerra posterior, estableciendo principios tácticos que definieron la doctrina militar cruzada hasta el colapso final del reino en 1291. Cada victoria cristiana posterior en el este trazó su genealogía hasta esas 4 horas, cuando la imposibilidad se convirtió en realidad a través de la disciplina y la desesperación. El 15 de julio de 1099,
El sol de la mañana había resplandecido despiadadamente sobre Jerusalén mientras el duque Godofredo recibía noticias de una aniquilación inminente. Al atardecer del 12 de agosto, ese mismo sol se puso sobre un mundo transformado, donde 1200 caballeros agotados habían probado que la imposibilidad matemática no significaba nada contra la voluntad humana, refinada en una ejecución táctica perfecta. Habían reescrito las reglas de la guerra medieval con su propia sangre, enseñando a la historia que las mayores victorias emergen no de la fuerza, sino de hombres ordinarios que se niegan a aceptar la derrota cuando todo lo que valoran pende de un hilo.